Punto número 3. Programar el uso de Internet, tanto en el trabajo como en el hogar, le servirá para entrenar su concentración. Si en las noches, después del trabajo, o durante los fines de semana, usted no puede desapegarse de la pantalla del teléfono inteligente o del computador portátil, es probable que su comportamiento fuera del trabajo esté minando los esfuerzos que ha venido adelantando durante la jornada laboral para recablear su cerebro, el cual no distingue entre un entorno y el otro. En este caso, le sugiero mantener la estrategia de programar el uso de Internet incluso cuando haya terminado su jornada laboral. Para simplificar las cosas, al programar el uso de Internet después del trabajo, usted puede darse permiso para ciertas comunicaciones relacionadas con hechos puntuales durante los bloques fuera de línea. Por ejemplo, mandarle un mensaje de texto a un amigo para ponerse de acuerdo sobre el lugar donde se van a encontrar para cenar. O para buscar información concreta, por ejemplo, averiguar la ubicación del restaurante mediante el celular. Aparte de estas excepciones pragmáticas, sin embargo, usted deberá hacer a un lado el teléfono, ignorar los mensajes de texto y abstenerse a usar Internet. Como ocurre con la variación laboral de esta estrategia, si Internet forma una parte muy importante de su entretenimiento en las noches, no hay problema. Programe montones de bloques de Internet. Aquí la clave no es evitar ni tampoco reducir la cantidad total de tiempo que usted le dedica a un comportamiento distractor, sino darse múltiples oportunidades durante la noche para resistir la tentación de pasarse a esas distracciones a la menor señal de aburrimiento. Un momento en el que esta estrategia se vuelve particularmente difícil por fuera del trabajo es cuando nos vemos obligados a esperar, por ejemplo cuando tenemos que hacer fila en una tienda. En estas situaciones es crucial que, si usted se encuentra en un bloque fuera de línea, simplemente se aguante el aburrimiento temporal y se conforme con la mera compañía de sus pensamientos. El simple hecho de esperar y estar aburrido se ha convertido en una experiencia novedosa en la vida moderna. No obstante, desde la perspectiva del entretenimiento de la concentración, es increíblemente valioso. Resumiendo, si quiere tener éxito en el trabajo profundo, usted debe recablear su cerebro para que se sienta cómodo resistiéndose a los estímulos distractores. Lo que acabo de decir no significa que usted debe eliminar los comportamientos distractores, basta que elimine el poder de estos para acaparar su atención. La mera estrategia de programar los bloques dedicados a Internet es muy útil a la hora de recuperar la autonomía de la atención. Trabaje como Theodore Roosevelt. Si usted hubiera sido estudiante de Harvard College durante el año académico de 1876 y 1877, probablemente habría notado la presencia de un energético principiante, un muchacho de patillas largas, enjunto e intrépido llamado Teodoro Teddy Roosevelt. Si hubiera querido hacerse amigo de este joven, habría observado una paradoja. Por una parte, Teddy parecía tener una atención irremediablemente dispersa, dedicada a lo que uno de sus compañeros de clases designaba como una sorprendente variedad de intereses. En esta lista de intereses se incluían, según el biógrafo Edmund Morris, actividades como el boxeo, la lucha, el fisicoculturismo, las clases de baile, la lectura de poemas y una obsesión inalterable por el naturalismo. A la casera de Roosevelt en Winthrop Street no le gustaba mucho la afición de su joven inquilino de disecar y rellenar diversos especímenes en su habitación. Roosevelt desarrolló tanto este interés que publicó su primer libro, The Summer Birds of the Adirondacks, en el verano posterior al inicio de sus estudios universitarios. La obra tuvo una excelente recepción en el Valentine of the National Ornithological Club, una publicación que se toma muy en serio los libros acerca de las aves. Sobre la base de este hecho, Morris declara que a esa temprana edad Roosevelt era uno de los mayores expertos naturalistas de los Estados Unidos. Para sostener esta exuberancia extracurricular, Roosevelt debía programar de manera muy estricta el tiempo que dedicaba a lo que
debía ser su interés principal, es decir, los estudios en Harvard. Morris usó los diarios y las cartas de Roosevelt de ese periodo para calcular el futuro presidente, para calcular que el futuro presidente no pasaba más de una cuarta parte del día estudiando. Uno podría suponer, por esta razón, que las calificaciones de Roosevelt eran deficientes, pero no. El joven era el mejor alumno de la clase, pero tampoco tenía que esforzarse demasiado. En su primer año como estudiante universitario obtuvo notas sobresalientes en 5 de las 7 materias que veía. Esta paradoja se explica por la forma única como Roosevelt asumía su trabajo académico. El joven universitario programaba su estudio en un lapso de 8 horas diarias, que comenzaba a las 8:30 de la mañana y terminaba a las 4:30 de la tarde. Luego restaba el tiempo que pasaba en clases, en su entrenamiento atlético diario y en el almuerzo. Los fragmentos que quedaban les dedicaba exclusivamente a estudiar. Como ya quedó dicho, estos fragmentos no sumaban un gran número de horas, pero Roosevelt les sacaba gran provecho, pues trabajaba solamente en sus labores académicos durante estos periodos con una intensidad extrema. En comparación con otros estudiantes, del tiempo que Roosevelt pasaba en su escritorio era relativamente corto, explicaba Morris. Pero su concentración era tan intensa y su lectura tan rápida que podía dedicar más tiempo a otras actividades que la mayoría de sus compañeros. Esta estrategia busca que usted aplique la misma intensidad de Roosevelt en su día de trabajo. En concreto, debe identificar una tarea profunda, es decir, un objetivo que solo puede alcanzar gracias al trabajo profundo, que ocupe un lugar importante dentro de sus prioridades. Calcule cuánto tiempo tardará en cumplir con esta obligación y póngase un plazo que reduzca drásticamente ese tiempo. Y si es posible, asuma un compromiso público en relación con el plazo. Por ejemplo, dígale a la persona que espera el proyecto determinado cuándo va a hacer la entrega. Si eso no es posible o si pone en riesgo su trabajo, motívese a sí mismo poniendo un temporizador en su teléfono móvil en un lugar donde usted lo pueda ver mientras trabaja. En estas circunstancias, solo hay una manera de terminar el trabajo profundo a tiempo: trabajar con gran intensidad. Es decir, sin consultar el correo electrónico, sin soñar despierto, sin mirar Facebook, sin ir una y otra vez a buscar café. Como Roosevelt en Harvard, usted deberá atacar la tarea con todas las neuronas que tenga a su disposición, hasta que el torrente de la concentración arrase con todo lo demás. En un comienzo, ponga en práctica esta estrategia solo una vez a la semana, para que su cerebro se entrene en la práctica de la intensidad, pero también para darle tiempo de descansar y no elevar sus niveles de estrés. Cuando tenga más práctica para concentrarse y por lo tanto para reducir el tiempo que le toma hacer la tarea, aumente la intensidad del ejercicio rooseveltiano. Eso sí, recuerde que los plazos que usted se ha impuesto deben mantenerse. Para lograrlo, requerirá de una concentración a toda prueba. La principal motivación de esta estrategia es muy clara. El trabajo profundo requiere de una concentración que va más allá de los niveles de comodidad a los que están acostumbrados casi todos los trabajadores del conocimiento. El ejercicio rooseveltiano usa los plazos artificiales para ayudarnos a aumentar sistemáticamente el nivel de desempeño. De esta manera se entrenan los centros de atención del cerebro. Un beneficio adicional es que estas sesiones son incompatibles con la distracción, pues no hay manera de ceder a la tentación y, aún así, cumplir los plazos. Por lo tanto, se trata de sesiones cortas en las que usted, en caso de estar aburrido y querer buscar estímulos más divertidos, se resiste. Como expusimos en la estrategia anterior, cuanto más practicamos la resistencia a la tentación, más fácil nos resulta resistirnos. Al cabo de unos cuantos meses de practicar esta estrategia, su manera de ver la concentración probablemente se transformará cuando llegue a niveles de intensidad más fuertes que los que ha experimentado antes. Si usted se parece en algo al joven Roosevelt, podrá aprovechar el tiempo libre que le quede para dedicarlo a ciertos placeres refinados de la vida, como tratar de impresionar a los juiciosos miembros del Nuttall Ornithological Club. Meditar de manera productiva. Durante los 2 años que pasé como investigador postdoctoral asociado en el MIT, mi esposa y yo vivíamos en un apartamento pequeño pero encantador en Pinckney Street.
en la zona histórica de Beacon Hill. Aunque vivía en Boston y trabajaba en Cambridge, los dos lugares quedaban cerca. Tan solo los separaba 1,5 kilómetros de distancia. Cada uno era ribera del río Charles. Cada uno en una ribera del río Charles. Decidido a mantenerme en buen estado físico, incluso en el largo y oscuro invierno de Nueva Inglaterra, decidí aprovechar esta cercanía para recorrer a pie siempre que me fuera posible el trayecto entre la casa y el trabajo. Mi rutina consistía en ir caminando al campus de la universidad por las mañanas, cruzando el puente Longfellow. Aún en las peores condiciones climáticas, la administración de la ciudad, para mi descontento, muchas veces se tarda en retirar la nieve de las aceras después de las tormentas. Cuando llegaba la hora del almuerzo, me ponía ropa deportiva y me iba trotando hasta mi casa, por una ruta más larga a orillas del río Charles, en la que debía tomar el puente de la avenida Massachusetts. Almorzaba rápidamente, me daba una ducha y tomaba el metro para cruzar de nuevo el río y volver al campus, con lo cual me ahorraba más o menos medio kilómetro. Luego regresaba a casa caminando, cuando se terminaba la jornada laboral. Como se ve, pasé mucho tiempo movilizándome a pie durante ese periodo. Esta realidad me llevó a desarrollar la práctica que les sugiero al lector para su entrenamiento en el trabajo profundo, la meditación productiva. La meta de la meditación productiva es tomar un periodo de ocupación física, pero no mental, como caminar, trotar, conducir, bañarse y concentrarse en un problema profesional único y bien definido. Dependiendo de su profesión, el problema puede consistir en esbozar un artículo, escribir una conferencia, avanzar en una demostración o perfeccionar una estrategia de negocios. Como se hace también en la meditación de plena conciencia, usted debe regresar al problema cada vez que la mente se dirija hacia otros pensamientos. Cuando vivía en Boston, me ejercitaba en la meditación productiva, por lo menos en una de mis caminatas diarias. Mis resultados mejoraban con la práctica. Mientras caminaba logré, por ejemplo, esbozar partes significativas de varios capítulos de mi libro y avanzar en algunos complejos problemáticos técnicos de mi investigación académica. Le sugiero al lector adoptar la práctica de la meditación productiva. No lo tiene que hacer todos los días una sesión diaria seria, pero debe fijarse la meta de llevar a cabo por lo menos 2 o 3 sesiones en una semana normal. Por fortuna, es fácil encontrar tiempo para esta estrategia, pues usa lapsos que, de otra manera, habrían significado una pérdida de tiempo, como por ejemplo cuando sacamos al perro a la calle o conducimos un vehículo para ir al trabajo. Bien ejecutada, esta práctica le permitirá aumentar su productividad profesional en lugar de robarle tiempo a su trabajo. De hecho, usted puede incluso programar una caminata durante el día laboral con el propósito específico de aplicar la meditación productiva al problema más urgente que tenga en ese momento. Sin embargo, no estoy sugiriendo esta práctica por sus beneficios productivos, aunque estos sean bienvenidos. Me interesa, más bien, su capacidad para mejorar rápidamente la destreza para pensar profundamente. Según mi experiencia, la meditación productiva se basa en las 2 ideas clave que presentamos al comienzo de esta regla. La práctica contribuye a fortalecer los músculos de la resistencia de la distracción, pues lo obliga a uno a redirigir repetidamente la atención hacia un problema bien definido. También contribuye a profundizar la concentración, pues obliga a ir a lo profundo de un solo problema. Para que la meditación productiva sea provechosa, es importante reconocer que, como sucede con cualquier forma de meditación, la práctica hace al maestro. Cuando empecé a usar esta estrategia, en mis primeras semanas de postdoctorado, me distraía con mucha frecuencia y al cabo de largas sesiones dedicadas a pensar, no eran muchos los resultados que tenía para mostrar. Tuve que hacer más de 10 sesiones para comenzar a sentir los resultados. Es probable que a usted le ocurra lo mismo y tendrá que ser paciente. Sin embargo, para acelerar un poco este proceso gradual, quisiera hacerle 2 sugerencias específicas. Sugerencia número 1. Esté atento al momento en que se distrae o empieza a dar vueltas. Cuando se tiene poca práctica, al comienzo de una sesión, el primer acto de rebelión de la mente es ofrecer pensamientos que no tienen nada que ver, pero que aparecen y parecen ser más atractivos. Mi mente, por ejemplo, lograba descarrilar mi atención pensando en el texto de un correo electrónico que necesitaba escribir. Objetivamente hablando,
Esa línea de pensamiento suena excesivamente aburrida, pero en ese momento puede resultar de un atractivo irresistible. Cuando noté que su atención se está desviando del problema en cuestión, recuérdese que puede regresar al pensamiento distractor más tarde y vuélvase a centrar. En muchos sentidos, las distracciones de este tipo son el enemigo que buscamos combatir al desarrollar el hábito de la meditación productiva. Sin embargo, otro adversario más sutil, pero igualmente efectivo, es la tentación de dar vueltas. Cuando nuestra mente se enfrenta a un problema difícil, intenta evitar el exceso de gasto de energía siempre que le sea posible. Una de las maneras como puede buscar evitar ese gasto es abstenerse de profundizar en el problema y dar vueltas una y otra vez sobre lo que ya sabe al respecto del problema. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en una prueba, mi mente tiende a repasar los resultados preliminares con el fin de evitar el trabajo más difícil, que es continuar construyendo sobre la base de esos resultados para obtener la solución deseada. Hay que estar en guardia contra la tendencia de dar vueltas, pues puede arruinar la totalidad de la sesión de meditación productiva. Cuando la vea aparecer, dígase que está dando vueltas y redirija su atención hacia el siguiente paso. Sugerencia número 2. Estructure su pensamiento profundo. Pensar profundamente sobre un problema puede parecer una actividad evidente, pero en realidad no lo es. Cuando nos hallamos en un entorno desprovisto de distracciones mentales y tenemos un problema difícil y tiempo para pensar, los siguientes pasos pueden ser poco evidentes, para sorpresa de muchos. En lo que a mí me respecta, es útil disponer de una estructura para este proceso de pensamiento profundo. Sugiero empezar con una revisión detallada de las variables relevantes para la resolución del problema y luego pasar a almacenar estos valores en su memoria de trabajo. Por ejemplo, si usted está trabajando en los lineamientos generales de un capítulo, las variables relevantes pueden ser los puntos principales que quiere tocar en ese capítulo. Si está tratando de resolver una prueba de matemática, deberá contemplar las variables matemáticas, los supuestos o los lemas. Una vez haya identificado las variables relevantes, plantee una pregunta específica que debe resolver usando esas variables y que apunte hacia el siguiente paso. En el ejemplo del capítulo, la pregunta que apunta hacia el siguiente paso puede ser ¿cómo voy a abrir este capítulo de manera eficaz? Y en el caso de la prueba, la pregunta puede ser ¿qué puede salir mal si no asumo que esta propiedad es válida? Una vez que tenemos almacenadas las variables relevantes e identificada la pregunta que apunta hacia el siguiente paso, nuestra atención tiene una meta específica. Suponiendo que haya usted logrado resolver la pregunta que apunta hacia el siguiente paso, la última etapa de esta manera estructurada de pensar profundamente consiste en consolidar lo avanzado, mediante una revisión clara de la respuesta que usted ha identificado. En este punto, usted puede pasar al siguiente nivel de profundidad comenzando el proceso una vez más. Este ciclo, que consiste en revisar y almacenar las variables, identificar y abordar la pregunta que apunta al siguiente paso y luego consolidar lo avanzado, es como una rutina de ejercicio intenso para entrenar su capacidad de concentración. El ciclo le servirá para sacarle mayor provecho a sus sesiones de meditación productiva y para acelerar el ritmo al que mejora su aptitud para trabajar de manera profunda. Memorizar las cartas de una baraja. Si se le dan 5 minutos, Daniel Kilov puede memorizar cualquiera de las siguientes cosas: un mazo de naipes en orden aleatorio, una serie de 100 dígitos en desorden o 115 formas abstractas. Esta última hazaña le permitió establecer un récord nacional en Austria. Así pues, no debe sorprendernos que Kilov haya ganado de esta manera consecutiva varias medallas de plata en los campeonatos australianos de memoria. Lo que tal vez sí sea sorprendente, si tenemos en cuenta la historia personal de Kilov, es que se hubiera convertido en un atleta de la mente. No nací con una memoria excepcional, me contó Kilov. De hecho, en sus años como estudiante de bachillerato se consideraba a sí mismo olvidadizo y desorganizado. Tuvo dificultades académicas y le diagnosticaron un trastorno por déficit de atención. Después de un encuentro casual con Tansel Ali, uno de los más destacados campeones australianos de la memoria, Kilov empezó a entrenar su memoria con disciplina. Cuando tuvo su diploma del bachillerato, ya se había ganado su primera medalla con
en una competencia nacional. Esta transformación del atleta mental de categoría mundial fue rápida pero no excepcional. En el 2006, Joshua Foer, el escritor estadounidense de temas científicos, ganó el Campeonato Nacional de Memoria tan solo un año después de iniciado su intenso entrenamiento. En su libro del 2011, Moonwalking with Einstein, muy exitoso por cierto, Foer describe este recorrido. Sin embargo, lo importante de la historia de Kirov es lo que ocurrió a su desempeño académico durante este periodo de desarrollo intensivo de la memoria. Gracias a este entrenamiento del cerebro, pasó de ser un estudiante con dificultades que padecía de trastorno por déficit de atención a graduarse con honores de una exigente universidad australiana. Poco tiempo después lo aceptaron en un programa de doctorado en otra destacada universidad, donde actualmente adelanta estudios bajo los auspicios de un renombrado filósofo. Podemos encontrar una explicación de esta transformación en un trabajo investigativo dirigido por Henry Roediger, quien maneja el Laboratorio de la Memoria de la Universidad de Washington, en St. Louis. En el 2014, Roediger y sus colaboradores enviaron a un equipo de investigadores al Extreme Memory Tournament en San Diego. Los miembros del equipo llevaban una batería de test cognitivos con los cuales buscaban comprender en qué se diferenciaban los memorizadores de élite y la de la población general. Descubrimos que una de las mayores diferencias entre los atletas de la memoria y el resto de la gente radica en una destreza cognitiva que no está en función directa con la memoria sino con la atención. El énfasis es mío. Según explicaba Roediger en un blog de The New York Times, la destreza en cuestión se llama control de la atención y mide la capacidad de los sujetos para mantenerse concentrados en la información esencial. Un efecto secundario del entrenamiento de la memoria es el mejoramiento de nuestra capacidad para concentrarnos. Esta capacidad puede aplicarse con provecho a cualquier actividad que requiera trabajo profundo. Podemos conjeturar entonces que Daniel Kirov no se convirtió en un estudiante estrella gracias a esa memoria que le permitía ganar medallas. Más bien, el proceso que siguió para mejorar su memoria le permitió, de paso, obtener la destreza para el trabajo profundo que se necesita si se quiere triunfar en el ámbito académico. La estrategia que describe aquí invita al lector a replicar un elemento clave del entrenamiento de Kirov, con el cual lograr mejorar su concentración. Se trata en particular de aprender una destreza estándar pero bastante impactante dentro del repertorio de los atletas mentales, la capacidad para memorizar un mazo de naipes en orden aleatorio. La técnica de memorización de naipes que expondré a continuación es de una persona que conoce bastante sobre este reto específico, Ron White, ganador del concurso USA Memory Champion, quien obtuvo un récord mundial en memorización de naipes. Lo primero que destaca White es que los atletas profesionales de la memoria nunca practican en la memorización a través de la repetición de la información en la cabeza, una y otra vez. Aunque este método de memorización es muy común entre los estudiantes que están al borde del colapso, lo cierto es que no tiene en cuenta la manera como funciona nuestro cerebro. No estamos diseñados para internalizar rápidamente la información abstracta. En cambio, somos muy buenos para recordar escenas. Piensen en un evento memorable reciente en su vida. Puede ser la sesión inaugural de una conferencia a la que haya asistido o un encuentro con un amigo que no veía desde hace mucho tiempo. Trate de recordar la escena lo más claramente posible. Dadas las circunstancias, la mayoría de las personas puede hacer una evocación bastante vívida del evento, aunque no haya hecho un esfuerzo especial por recordarlo en aquel momento. Si usted hiciera un conteo sistemático de los detalles únicos de este recuerdo, el número total de ítems muy probablemente sería bastante alto. Esto quiere decir que su mente puede retener montones de información detallada, siempre y cuando la guarde en la forma correcta. La técnica de memorización de naipes de Ron White se basa en esa idea. A modo de preparación para esta tarea de memorización a gran escala, White recomienda comenzar por cimentar en la mente la imagen de ir caminando por todos los espacios de su casa.
Puede comenzar por la puerta de la entrada, seguir al pasillo, girar al baño, entrar a la habitación de los huéspedes, ir a la cocina, pasar a la sala. En cada habitación evoque una imagen clara de lo que ve. Cuando haya memorizado claramente este recorrido mental por un lugar que usted conoce bien, fije en su mente un conjunto de 10 objetos en cada uno de esos espacios o habitaciones. White recomienda que las imágenes sean grandes y por ende más fáciles de recordar, como un escritorio en vez de un lápiz. A continuación, establezca un orden según el cual va a mirar cada uno de los objetos de la habitación. Por ejemplo, en el pasillo de la entrada puede mirar la alfombra para limpiarse los pies, luego el paragüero, etc. En total serán 50 objetos, así es que debe agregar 2 o más, quizás en otro baño, para obtener los 52 objetos que necesitará para conectar estas imágenes con cada una de las cartas de un mazo de naipes. Practique este ejercicio mental que consiste en hacer el recorrido por las diferentes habitaciones de la casa y mirar los objetos en cada una de ellas en el orden establecido. Usted comprobará que este tipo de memorización basada en imágenes visuales de lugares y objetos conocidos le resultará más fácil que la memorización por repetición que practicaba en su época colegial. El segundo paso de preparación para memorizar un mazo de naipes consiste en asociar una persona o cosa memorable con cada una de las 52 cartas. Para facilitar este proceso, trate de mantener la misma asociación lógica entre la carta y la imagen correspondiente. White da el ejemplo de asociar a Bill Gates con el rey de diamantes, pues los diamantes son sinónimos de riqueza. Practique esas asociaciones hasta llegar al punto en que pueda sacar cualquier carta del mazo y recordar de inmediato la imagen asociada a esta. Como en el caso anterior, el uso de imágenes y asociaciones visuales memorables simplificará la tarea de formar esas conexiones. Los 2 pasos mencionados anteriormente son los 2 pasos previos, es decir, las acciones que usted solo debe ejecutar una vez y que luego sirven de base para memorizar una y otra vez. Cada orden diferente de las cartas que resulte de barajarlas. Cuando se hayan llevado a cabo estos 2 pasos, usted estará listo para la acción principal, que consiste en memorizar a la mayor velocidad el posible orden de las 52 cartas recién barajeadas. Aquí el método es sencillo: comience el recorrido mental por su casa. A medida que vaya pasando por cada ítem, mire la siguiente carta del mazo, barajando e imagine que la persona o cosa memorable correspondiente se encuentra junto a dicho ítem. Por ejemplo, si el primer ítem es la alfombra del pasillo en la entrada y la primera carta es el rey de diamantes, imagina que Bill Gates se está limpiando sus costosos mocasines en la alfombra. En su cabeza, avance lentamente por las habitaciones asociando cada imagen con los objetos correspondientes en el orden adecuado. Después de terminar el recorrido por una habitación, repita el proceso unas cuantas veces para afianzar la secuencia imaginada. Al terminar todo el recorrido de la casa, estará listo para entregarle la baraja a un amigo y recitar el orden aleatorio en que se encuentran estas, sin mirarlas de nuevo para ello. Usted deberá hacer el recorrido mental por su casa una vez más, conectando el objeto o la persona memorable con los objetos de las habitaciones.